Hola, buenas noches. Hoy les voy a presentar algunos aspectos del programa de formación profesional que diseñamos desde Management Solutions for Businesses con el fin de preparar profesionales, preparar personas que puedan insertarse en el área laboral en los Estados Unidos, producto de que adquieran esas competencias acá en los Estados Unidos o ya las traen desde sus países de origen, pero necesitan hacer un match, una sincronización pues, entre los conocimientos que traemos del extranjero y aplicarlos acá dentro del área laboral en los Estados Unidos. Ok, nosotros en esta primera parte estamos dando un adiestramiento para manejar un programa contable a través de la computadora denominado QuickBooks. En este caso estamos haciendo énfasis en una versión que es denominada QuickBooks Desktop, porque es la versión que utilizan los contadores o los profesionales dedicados a la contabilidad. Entonces, QuickBooks no es más que una aplicación, como la llaman ahora, es un software que está diseñado para administrar las actividades financieras en las pequeñas empresas. QuickBooks, una de las grandes ventajas y logros que tiene es que logra automatizar el proceso de contabilidad manual a través de pantallas fáciles de usar y amplias herramientas para su cálculo. Anteriormente se requería una comprensión profunda de los procedimientos contables. No es que hoy no, pero QuickBook realmente, o la compañía que desarrolló esta aplicación, ha hecho un esfuerzo de manera tal que casi que cualquier persona pueda utilizar esta herramienta. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a explicar inicialmente algunos detalles. Ok, en QuickBook, para poder hacerle seguimiento, para poder incorporar las transacciones financieras, se deben desarrollar una serie de tareas. Y esas tareas se van a clasificar, se van a categorizar dependiendo de la naturaleza del negocio que, que se esté incorporando al programa, porque definitivamente no es lo mismo ni de manera manual ni de manera computarizada que se puedan utilizar las mismas categorías para una empresa dedicada a la aeronáutica o para una empresa dedicada a la venta de alimentos a través de un restaurante. Entonces, es posible que existan algunos elementos comunes entre una y otra actividad, por muy distinta que sea, pero precisamente eh, debemos entender que aun cuando la contabilidad es universal, que la contabilidad es única, debe tener sus particularidades dependiendo de la naturaleza del negocio. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace en QuickBook una vez que está instalado? Lo primero que se hace es crear un archivo de la empresa. Eh, en la práctica esto puede o no puede hacerse. Yo puedo comenzar a funcionar dentro de QuickBook sin realmente crear el archivo de la empresa, donde se van a definir, donde se le va a decir a QuickBook cuáles son las características del negocio que estamos incorporando en este momento a esta aplicación. Entonces, mi mayor recomendación es que lo hagan. Que vean que la cosa es bastante sencilla. Colocar el nombre de la empresa, colocar la industria dentro de la cual está participando esta empresa, decirle qué tipo de negocio es,
Esto más adelante vamos a entrar en algún detalle allí. Colocar el número de identificación fiscal. Ok, les estaba diciendo que eh, tenemos que crear el archivo de la compañía y para ello necesitamos el nombre, la industria en la cual participa, el tipo de negocio. En esto de la industria y el tipo de negocio, eh, QuickBook nos ayuda con clasificaciones que ya ha predeterminado y aparecerá pues un conjunto de opciones de las cuales deberemos seleccionar la que más se le asemeje pues a la actividad que realizamos. También es bien importante incorporar, no, vean que no es un dato requerido porque no está el asterisco en rojo, el número de identificación fiscal. Yo lo dejo de manera opcional para que aquella empresa que quiera compartir esa información la coloque allí y punto, ¿no? ¿Cuál es la dirección de la empresa que estamos incorporando? La ciudad, el estado, el código postal, el país y el teléfono. ¿Ok? Entonces, luego que hayamos incorporado esa información acá, vamos a hacer clic pues en crear el archivo de la compañía. Entonces, una vez que se ha configurado ese archivo de la compañía, eh, se pasan a crear diversas listas, como lo vemos acá en la lámina, ¿no? Listas que son de distinta índole, ¿no? Por ejemplo, tendremos a la lista de clientes, ¿ok? Esta lista de clientes se puede conformar porque yo me tome un tiempo para ir incorporando al programa, a la base de datos del programa, todos los clientes que yo tengo y los datos que QuickBook me solicite, si lo deseo, de incorporar la lista de proveedores, que es esta segunda columna que está acá, uno a uno el nombre del proveedor, la identificación, el teléfono, la dirección, etcétera. QuickBook ya me dirá con detalle qué es lo que vamos nosotros a, a incorporar allí para cada uno de nuestros proveedores. Los empleados, ¿ok? Si es que tenemos empleados. Bueno, hacer una lista de ellos aquí y por supuesto, si tenemos empleados, es obligatorio, ¿no? Que tengamos que incorporar su número de Social Security, su dirección, etcétera, etcétera. Luego de eso, hay otra lista que es sumamente importante, ¿no? Y es que es lo que en inglés se llama el Chart of Accounts. Y ese Chart of Accounts no es más que lo que se conoce en la contabilidad en español como el plan de cuentas, ¿no? Y de manera rápida vemos que el plan de cuentas incluye unos nombres para esas cuentas e incluye el tipo de cuenta al que se refiere. Entonces, por ejemplo, esta que se denomina acá en la lámina Western Bank es una cuenta de tipo bancario. Account receivable es una cuenta de account receivable, o en español es cuentas por cobrar. La cuenta de depreciación acumulada. La cuenta de depreciación acumulada es una cuenta que afecta al activo fijo. La cuenta de equipos y muebles y enseres, ¿verdad? Que son cuentas de activo fijo. Son activos fijos porque, bueno, la vida útil dentro de la empresa se estima que será larga y por lo tanto se le da ese nombre al tipo de cuenta, ¿no? Los depósitos de seguridad, esto lo clasifica en este ejemplo QuickBook como otros activos, other asset, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces nosotros podemos crear nombre para cuentas, pero también tenemos que decirle a QuickBook
qué tipo de cuenta es esa, ¿no? Y por supuesto, si ya la compañía está en marcha o estamos incorporando información, nosotros veremos un saldo aquí. Vean que esto lo que quiere decir es que en el Western Bank se depositaron $1,025 como consecuencia de un balance de apertura para el capital. Pues, o sea, es el saldo inicial que aportó el socio o los socios en efectivo y que fue depositado en esa cuenta de bancos, ¿no? Eh, También podemos crear otro tipo de listas. Por ejemplo, en este caso estamos viendo, aun cuando se ve pequeño, eh, listas de productos. En el ejemplo que vamos a desarrollar acá, vemos que pueden ser productos diversos, es un restaurante o un catering, que son los appetizers. Eh, por ejemplo, dentro de los appetizers están vegetales, pescados, mariscos y, eh, y appetizer mixtos, ¿ok? Entonces, esta cuenta, no, estas que acabo de mencionar en estas listas, no son sujetas a inventario y van a pertenecer a las ventas de comida de esa empresa en cuestión. Y bueno, y así sucesivamente nosotros vamos a ir incluyendo pues toda la lista de artículos que nosotros vamos a vender en el negocio. Ok, posteriormente nosotros podemos reflejar transacciones. Ok, vamos a suponer que nosotros eh, hayamos recibido una mercancía y esa mercancía tenemos que reflejarla dentro de nuestra contabilidad. Entonces, lo que hacemos es meter los datos de la factura dentro de QuickBook, ¿no? Con la mayor cantidad de características posibles. Y teniendo en cuenta que en este caso, esa factura que nosotros estamos incorporando pudiera ser una factura que va a afectar si la pagamos en efectivo a la cuenta de bancos, ¿ok? Y muy probablemente esa factura proviene de un vendor, proviene de un oferente, el que nos vende la mercancía, de un proveedor. Y bueno, aquí alguno de estos proveedores que hemos colocado dentro definitivamente debería ser y si no está en la lista que ya hemos configurado, bueno, procedemos a incorporarla acá, pues, y QuickBooks nos va a permitir salvar esa, esa información pues, que antes no estaba. Entonces, luego, eh, esas listas de artículos, esas facturas que vamos incorporando por las compras que hacemos a nuestros proveedores, pudiera dar origen a estados financieros. Y dentro de los estados financieros, aquí estamos viendo una imagen que en inglés se conoce como el balance sheet, y en español se conoce con el nombre de balance general. Y el balance general viene destacado a una fecha específica en el tiempo, a un punto en el tiempo. Por eso es que muchas especialistas mencionan eh, que el balance es una foto, o sea, porque yo hoy puedo tener este balance general o balance sheet, como lo llaman acá, y mañana puedo tener uno que ha variado en alguna de estos montos que están acá, porque sencillamente ocurrieron transacciones que hicieron que cambiara esos saldos, pues
que traen las diferentes cuentas que conforman una contabilidad. Entonces, además de configurar las listas, ingresar las transacciones y ejecutar informes como este que acabamos de ver, también se pueden realizar algunas labores de mantenimiento, como el caso de hacer una conciliación bancaria, de manera tal de poner en sintonía los registros que tiene dentro QuickBooks, que los llamaríamos dentro de la contabilidad eh, tradicional, los libros de la empresa, porque de eso se convierte QuickBooks en los libros de contabilidad de la empresa, y el saldo que dice el banco que hay, pues, ¿no? Entonces, porque es posible que yo haya recibido algunos cheques que cobré a mis clientes y todavía no los haya depositado. Entonces, es posible que yo lo tenga registrado en la contabilidad de mi empresa como que ya ese cliente me pagó, pero si no lo he depositado, eso no se puede reflejar en el banco, y así múltiples operaciones que nosotros podemos ejemplificar acá. Entonces, son múltiples cosas las que se pueden realizar con QuickBooks, son múltiples cosas las que se pueden hacer acá. Nosotros le vamos a hacer énfasis eh, a, a, las transacciones contables, porque precisamente el programa tiene que ver con darle herramientas a los participantes de cómo se ejerce esa labor, eh, cómo se ejerce esa labor en el campo real. Entonces, muchísimas gracias. Ya en breves instantes voy a grabar otra parte. Ok, entonces vamos sencillamente a hacer una pausa para que el archivo no se haga tan largo. Ok, una vez que QuickBooks ya se ha instalado, ok, en nuestra pantalla principal de nuestras computadoras va a aparecer este icono. ¿Okay? Este es el icono actual de QuickBooks. En los últimos años ha sufrido unas modificaciones, pero este es el que actualmente podemos ver. Entonces, con nosotros hacerle clic sobre este icono, empieza a desarrollar una serie de procesos internos en la computadora, y luego va a aparecer una pantalla que es característica de QuickBooks, por ejemplo, esta que está acá. Entonces, ¿qué me está diciendo QuickBooks en este momento? Bueno, que como QuickBooks está recién instalado, no hay compañías abiertas, y si las hubiere, aparecerían aquí las últimas con las cuales hemos estado trabajando, el último día que se modificaron cada una de esas compañías, y bueno, y cuál es el tamaño del archivo. Si las compañías eh, que ya están abiertas y yo quiero trabajar con alguna de ellas en especial, yo le puedo dar clic sobre el nombre de esa compañía, supongamos que es aquí en esta línea azul, allí se seleccionaría esa franja azul, y luego habría que darle a Open para que se abra ese archivo, aun cuando también con las facilidades de la computación desde hace algunos años atrás, si le pudiéramos dar dos veces clic a la compañía que aparezca acá en esta pantalla. Ok, esta figurita lo que es una publicidad para QuickBooks, perdón. Y bueno, luego de eso, yo tengo que decirle a QuickBooks para quién estoy creando yo la compañía, ¿no? Entonces, la compañía la estoy creando para mí o para alguien más, ¿ok? O sea, yo aquí en este caso sería, yo estoy creando la compañía en representación del administrador, ¿ok? Entonces, yo por lo general, aun cuando no soy el dueño de todas las compañías que, que llevamos en la contabilidad, coloco allí siempre for myself, porque yo de verdad nunca he probado con esta opción, no vaya a ser que
que como yo no soy el dueño yo no soy el administrador, eh, me planteé más adelante un conjunto de limitaciones. Entonces, en este caso, le podemos decir, abre un archivo existente, convierte los datos de un programa llamado Quicken, que es un programa que compite de alguna manera con QuickBook, elaborado por una compañía distinta y cumple con las mismas funciones de QuickBook, de reflejar la contabilidad, las transacciones de la empresa. Y vean que aquí nos plantea otra opción de convertir otro software de contabilidad, o sea, convertir esos datos para poder ser adaptados en QuickBook. Ok, nosotros en este caso lo que vamos a seleccionar en su momento es la configuración avanzada, Advanced Setup. Entonces, en este caso vamos a elegir allí porque, bueno, me da un conjunto de acciones pues, que es recomendable ejecutar. Vean que acá, cuando lleguemos acá, realmente sí estaremos en capacidad de colocar toda la información que, como ejemplo, pusimos en una lámina anterior, ¿no? Entonces, ustedes tendrían que transcribir cases catering, en el caso del ejemplo que estemos desarrollando, y cases catering quiso a su vez salvaguardar su propio nombre y creó, además de una compañía con ese nombre, registrar su nombre y mantenerlo seguro de que nadie, por lo menos en el estado, pudiera colocarle ese mismo nombre, ¿no? ¿Cuál es el número del Tax ID? Ok, el número de identificación fiscal se colocaría acá. ¿Cuál es la dirección, la ciudad, el estado, el código postal, el país, el teléfono, el número de fax, el número de email de la compañía, perdón, la dirección de email de la compañía? Y también si la compañía tiene sitio web, eh, colocaríamos aquí la dirección web de la compañía. Vean que de esto lo único que es obligatorio es el nombre de la compañía. Lo demás pudiera ser obviado, pero en la medida en que nosotros coloquemos aquí todos los datos necesarios, esos datos se van a reflejar cuando sea necesario en alguna transacción que realicemos. Evidentemente, en esas transacciones no saldría el número de identificación fiscal, puesto que el número de identificación fiscal es un número pues que hay que mantener cierta reserva en él. Pues. Ok, no tanto como con un Social Security, pero sí no andar divulgando ese número como si no significara nada. Entonces vean que acá hace una pregunta: ¿qué pasa si yo tengo más de un negocio? Bueno, y yo le doy clic allí y, bueno, QuickBook me responderá si yo, o sea, cómo voy a proceder. Y eso pasa porque es posible que yo tenga distintos negocios y al final la manera como yo declaro fiscalmente me obligue a unir todas esas transacciones de esas distintas empresas, puesto que formamos parte de un gran conglomerado, de una gran corporación. Entonces, es lo que en la contabilidad avanzada se llama la consolidación pues, de los estados financieros. De igual manera, luego QuickBook me va a preguntar a qué industria pertenece y vean que aparece aquí una serie de, de listas de industrias más o menos distribuidas en orden alfabético. ¿Ok? Una vez que nosotros seleccionemos, le damos Next y
QuickBooks va a proveer de distintas características para diferentes tipos de negocios. ¿Ok? Al ingresar aquí la naturaleza de ese negocio, QuickBooks va a facilitar pues todo lo que hagamos dentro de él. Entonces, siguiendo, ok, en el caso que en el ejemplo que nos ocupa, tendríamos que bajar hasta restaurant, caterer o bar, que describe muy bien las actividades de la empresa que estamos acá describiendo. Entonces, ok, vamos a entrar ahora aquí en este punto de cómo está organizada la compañía, ¿no? Y la compañía, en los Estados Unidos, las compañías pueden ser de distinta índole, ¿no? Esta primera opción se refiere a las compañías de un solo dueño, ¿ok? Son compañías que, como su nombre lo indica, no tienen sino un solo dueño, que ese dueño, si elige esa modalidad, va a arriesgar su patrimonio personal por estar realizando una actividad. Por eso lo que más se recomienda es que no se elija este tipo de compañía, ¿no? De sole proprietorship. Luego tenemos aquí abajo lo de partnership o LLP, eh, que no es más que lo que nosotros en el mundo latino conocemos con el nombre de sociedades, ¿ok? Y que tienen al menos dos socios, dos o más, ¿ok? Pudiéramos tener 4, 5, 10, 20 socios. Y se me olvidó comentarles que esas compañías que se configuren con un solo dueño, de manera natural declaran con una forma fiscal llamada 1040, que cuando estemos estudiando el tema de los impuestos podemos ver qué es lo que eso significa, eh, que estas compañías partnership o LLP declaran sus taxes con una forma 1065. Las LLC, que yo creo las compañías más numerosas dentro de los Estados Unidos, y esa compañía LLC, si es de un solo miembro, como vemos aquí en la sombra, declara bajo una forma 1040, y si tiene dos socios, declara bajo otra forma, y así sucesivamente. ¿Ok? Ya de eso hablaremos más cuando estemos eh, tocando el tema de los impuestos. También puede ser una corporación, eh, el tipo de compañía que también se conoce con el nombre de una corporación regular o una corporación C. Esto es el tipo de compañías, ¿ok? Que son las grandes corporaciones, cualquiera que ustedes estén imaginando ahorita, Google, Microsoft, etcétera, ¿ok? Y también hay otro tipo de compañías, como son las corporaciones S o las Small Corporation, las cuales declaran sus impuestos con una forma 1120S. Vean que ambas son corporaciones, solo que las con C son grandes, las con S son pequeñas, ¿ok? Y ambas declaran con formas 1120, pero las S Corporation tiene que añadírsele al 1120 también la letra S. Y las que no, las que no generan utilidades, o las que no buscan per se generar una utilidad, como por ejemplo una iglesia, es muy común acá en los Estados Unidos, bueno, esas declararían con una forma 990, o eh, aquí podemos poner otra o ninguna, ¿ok? Entonces, obviamente que eso no es posible, pero vean que ninguna de estas informaciones acá son informaciones que son obligatorias, puesto que no tienen
el asterisco allí colocado. Sin que lo que vaya a decir ahorita signifique una clase de impuestos, para efectos contables, los ingresos que se obtienen en un negocio generalmente se informan al IRS y se utilizan diferentes formularios, esos que acabamos de mencionar ahorita, la forma 1040, la forma 1120, la forma 1065, la forma 1120 S, la forma 990. Ok, esos son los formularios. QuickBook puede ayudarnos a rastrear las cuentas apropiadas para nuestro negocio dependiendo de cómo está estructurado el mismo. O sea, porque no necesariamente utilizan las mismas cuentas las corporaciones grandes que las corporaciones pequeñas o las empresas de propietario único. Entonces, en la medida en que nosotros definamos esas características, aun cuando no tienen el asterisco en rojo, es mi recomendación que lo haga, ¿ok? Para que QuickBook nos ayude mucho más en procesar las transacciones. Entonces, en el ejemplo que estamos tratando o que vamos a tratar a lo largo de esta parte del curso, Casey's Catering es propiedad de una señora llamada Casey y ella está haciendo negocios como propietaria única, es decir, lo que aparecía en la lámina anterior como sole proprietorship. Entonces, lo que hace que ella esté declarando esa empresa bajo una forma 1040 y en esa forma 1040 también se puede llenar lo que se denomina el anexo C o en inglés el Schedule C. eh, y allí en ese Schedule C, pues colocarle los montos a las cuentas que allí aparezcan una vez que nosotros hemos dado a QuickBook la mejor y mayor cantidad de información posible acerca de nuestra empresa y el negocio en el cual participamos. ¿Ok? Un año fiscal, es importante resaltarlo, es un periodo de 12 meses bajo el cual la empresa normalmente realiza sus transacciones financieras, ¿no? Entonces, por lo general, la costumbre mundial es, bueno, vamos a hacerlo coincidir con el año, que vaya desde enero hasta diciembre. Otras utilizan una forma distinta. Entonces, pero aquí lo cierto del caso es que debemos colocar, pues, cuándo es el ciclo contable anual de cada empresa. Entonces, es por eso que QuickBook, una de las cosas que pregunta es, su año fiscal comienza si le hacemos clic aquí, van a aparecer todos los meses del año que se nos pueda ocurrir. Entonces, ok, entonces en este caso, aquí le daríamos Next y nosotros hemos creado el archivo de nuestra compañía, ¿no? Entonces, eso luego QuickBook pasaría a preguntarnos cuál es el password del administrador, ¿ok? Para que solo quien conozca esa clave, ese password, pueda tener acceso a ese archivo, porque allí la información que se maneja es una información relativamente eh, delicada, eh, individual de esa empresa y por lo tanto no cualquiera tiene por qué tener acceso a esa información, sino gente especialmente autorizada para ello. Entonces, ese archivo de la empresa se va a guardar en una carpeta que se llama Company Files. Eso lo crea QuickBook, no lo hacemos nosotros. En ese caso, nosotros lo que vamos a hacer es que, bueno, ese archivo de esa empresa, QuickBook le va a poner este nombre y se va a caracterizar por este tipo de archivo, QBW o W, como le decimos nosotros, y guardamos esa información de manera tal que nosotros podamos mantener pues de manera
permanente toda la información que hemos incorporado dentro del archivo de esa compañía.